donde principalmente revisamos eh, cómo evaluar la resistencia de un elemento sometido a fricción, los distintos estados límite o modos de falla que pueden controlar el diseño, en particular la plastificación, los pandeos locales de ala y alma y el volcamiento, ¿ya? Y también dedicamos ahí algún tiempo a revisar el tema de la verificación de deformaciones, que, como les mencioné en las clases anteriores, resulta ser relevante en el diseño de elementos sometidos a flexión y muchas oportunidades es la condición de control del diseño más allá que de la resistencia. Hoy día vamos a iniciar una nueva capítulo, que es un segundito, que es el diseño de elementos sometidos a esfuerzo de corte, ¿ya? Entonces, el corte siempre va a estar presente cuando hay flexión. Rara vez las vigas eh, están sometidas a un esfuerzo de corte que controla su dimensionamiento. No obstante, hay algunos casos particulares en donde vamos a ver que la resistencia al corte puede tornarse en el elemento que en definitiva controle el diseño del elemento estructural. Y en particular, ahí en la pantalla, entendería que están viendo ahí algunas fotografías, algunos ejemplos de elementos en los cuales el esfuerzo de corte es relevante al momento de establecer la verificación de las resistencias requeridas eh, por los elementos estructurales. En el lado izquierdo podemos ver, bueno, en la parte superior se aprecia un puente, ¿no es cierto? Eh, Ahí a lo lejos, ¿no es cierto?, un puente sobre un río con unas cepas de hormigón y se aprecia ahí las vigas de acero de color verde. Hay un zoom ahí en la fotografía inferior que en definitiva da cuenta o ese sería un ejemplo de elementos en los cuales el esfuerzo de corte pudiera controlar el diseño, que son en vigas soldadas y vigas en general altas, ¿ah? Vigas que obviamente no son de catálogo, eh, se fabrican obviamente a medida y dada su altura, ya vamos a ver por qué, el esfuerzo de corte puede determinar algunos estados límite o modos de falla, principalmente de inestabilidad. Aprovechando la misma imagen, ustedes pueden ver, se aprecia ahí en la fotografía de arriba, la panorámica, hay unos elementos verticales que van dispuestos en el alma me devolví, perdón, en el alma de la viga, eh, que vamos a ver juegan un rol fundamental en la resistencia al esfuerzo de corte. Pasándonos al lado, pasándonos al lado eh, de acá al lado derecho de la imagen, podemos ver en la parte superior un elemento muy común o relativamente común en estructura o en proyectos industriales, que son los topes sísmicos. Nuestra normativa obliga a anclar los elementos, a generar un mecanismo de traspaso, un mecanismo mecánico, si uno quiere, de traspaso del esfuerzo de corte de cizalla, principalmente del corte sísmico, ¿ya? Entonces, en algunas oportunidades hay equipos que necesitan, por ejemplo, estanques o algún equipo eh, mecánico que no permite
anclarlo de otra manera, entonces se disponen estos topes sísmicos para poder evitar el deslizamiento del equipo provocado por las fuerzas sísmicas. Y en la parte ya más inferior pueden ver acá, esta es la base de una columna, esta es una columna de acero, a la cual está llegando aquí un arrastramiento. Bueno, la norma de diseño sísmico de estructuras industriales y en particular de diseño estructural obliga, cuando las fuerzas no son despreciables, las fuerzas de cizaña y las fuerzas de corte, a disponer un elemento que queda de alguna manera embebido en la fundación, que se denomina llave de corte. Aquí pueden ver ustedes, se logran apreciar ahí las llaves de corte. Después todo esto que está acá se rellena con mortero, mortero de nivelación, que está puesto acá, ¿no es cierto?, descrito en la figura inferior. Y entonces estos elementos, al quedar embebidos aquí en la fundación, generan el efecto de restricción a los desplazamientos laterales y de esa manera este elemento es el responsable de resistir el esfuerzo de corte y se libera entonces a los pernos de anclaje en estructuras importantes de esa responsabilidad. En estructuras menores los pernos de anclaje uno los va a diseñar para que tomen tracción y corte en forma simultánea, pero cuando la magnitud de la fuerza supera un cierto valor, de que hoy día está internalizado como 5 toneladas de esfuerzo de corte rasante en la base de la fundación, la normativa obliga a disponer un elemento específico dedicado a tomar ese esfuerzo y libera entonces los pernos de anclaje de esa responsabilidad. Bueno, en general entonces tenemos aquí los principales ejemplos de elementos que no son los únicos, obviamente, pero son los más comunes que uno encuentra en un proyecto de estructura de acero en que el esfuerzo de corte es el que comanda, determina o controla el diseño estructural. Si no hay consultas, avanzamos. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño resumen, entiendo yo, de contenidos que ustedes ya debieran manejar. Entonces, eh, cuando tenemos flexión, se ve el puntero, ¿cierto? El puntero láser. Sí, profe. Hola. Ya, ok. Entonces, cada vez que tenemos flexión, si uno hace el análisis, ¿no es cierto?, en el rango elástico del material, de toda esta formulación propia de la resistencia de materiales, ¿no es cierto?, tenemos que se generan dentro del elemento esfuerzos rasantes, esfuerzos de cizalla, esfuerzos de corte horizontales y que obviamente también están presentes en las caras verticales, ¿ya? Si uno cortara el elemento. Y si estamos en el rango elástico, la expresión que determina cómo se distribuye ese esfuerzo de corte dentro de la sección del elemento está dada por la expresión de Jurasky, que vendría a ser una suerte de equivalente de la expresión o de Navier para los esfuerzos axiales. Estos son los esfuerzos tangenciales, ¿no es cierto?, determinados por Jurasky, bueno, y por otros también eh, ingenieros o científicos de la época, esto es de la segunda mitad del siglo XIX, tiene ya su antigüedad, eh, y que entonces nos entrega cómo es la distribución del esfuerzo cortante en una sección sometida a flexión y cada vez que hay flexión hay corte también, ¿no es cierto? Y aparece ahí esa fórmula que si nosotros la representamos gráficamente en, acá en la parte inferior derecha de la figura, vemos por ejemplo que para una sección doble T, la distribución del esfuerzo de cisalle
toda vez que acá abajo, en la expresión, va el ancho de la sección en la que estamos, de la porción de la sección en que estamos evaluando el esfuerzo de corte, y vemos entonces que ese esfuerzo de cisalle, que en las alas se reparte en un ancho muy grande y por lo tanto tiene una expresión relativamente baja en términos de intensidad del cisalle, toma relevancia aquí cuando estamos ya en el alma, ¿no es cierto? En el alma y entonces se da esta figura que tenemos acá. La distribución es de tipo parabólica en particular, porque este es el momento de primer orden, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero lo que quiero transmitir aquí o refrendar es el concepto de que el elemento que va a estar principalmente solicitado por el esfuerzo de corte es el alma, ¿ya? O bien, en términos más generales, son las porciones de la sección que se disponen paralelas a la acción del esfuerzo de corte, ¿ya? Eh, Como nosotros vamos a trabajar de una manera más simplificada, entonces vamos a asumir en lo que sigue de desarrollo de estos conceptos, no nos vamos a quedar con la distribución fibra a fibra, ¿no es cierto?, o punto a punto dentro de la sección del esfuerzo de corte, sino que vamos a trabajar con el esfuerzo de corte promedio, que está representado aquí por esta línea roja, ¿no es cierto?, y que se calcula fácilmente como el esfuerzo de corte, el esfuerzo interno, este esfuerzo B que vemos acá, dividido por una área resistente que vendría a ser el área, la altura total del elemento multiplicado por el espesor del arma, en particular para la eh, viga doble T. Y esto es lo que se denomina el área de corte de esta viga en particular. Si la sección es distinta, una sección cajón, etcétera. Bueno, se mantiene el concepto, pero eh, lo que interesa aquí es el espesor del arma y la altura total del elemento, y eso nos da una aproximación eh, lo suficientemente útil para abordar lo que viene a continuación, lo que es el desarrollo de la teoría, y obviamente validada por la experimentación, de la resistencia al corte de una sección de acero estructural. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe, todo bien. Ok, avancemos. Entonces vamos a ver los estados límite o modos de falla. Eh, Como ya hemos visto anteriormente, en particular cuando abordamos la flexión, va a haber también un modo de falla que implica la plastificación de la sección, es decir, que el material, el acero de la sección, alcanza la tensión de fluencia, pero en este caso particular alcanza la fluencia sometida a un esfuerzo de cisalle, ¿ya? Que es distinta a la condición que nosotros habitualmente manejamos de un elemento que alcanza la fluencia en tracción, principalmente cuando, ¿no es cierto?, que es lo que captura el ensayo de la probeta y que caracteriza la resistencia a, flexión, a fluencia, perdón, del material, o bien a compresión de, y ya lo vamos a responder a continuación. Bueno, ¿y cuándo fluye un elemento que está sometido a una distribución de tensiones tangencial y no axial, como hemos visto hasta el momento? Entonces, dependiendo, como siempre, de la esbeltez que gobierne este problema de un elemento plano, aquí volvemos a los elementos planos, ¿no es cierto?, sometido a un esfuerzo tangencial, eh, va a ser capaz de llegar a la plastificación o bien va a fallar por inestabilidad. Y por inestabilidad debido a la compresión que está asociada, y vamos a verlo a continuación, a este estado tensional que aquí lo estamos visualizando como de corte puro. Y si nos vamos a la metodología que hemos estado revisando
ya en lo que va del curso, ¿no es cierto? Vamos a tener que la resistencia nominal al esfuerzo de corte de la sección estructural va a ser algo que vamos a denominar el corte plástico, es decir, una resistencia máxima asociada a la condición en que el elemento alcanza la fluencia, en este caso sometido a un esfuerzo de corte, y una, si la esbeltez, que en este caso eh, vamos a caracterizar este parámetro adimensional que depende de la geometría y que siempre determina, ¿no es cierto?, los comportamientos frente a los fenómenos de inestabilidad. En este caso vamos a determinar una esbeltez eh, que va a ser esta dimensión, la dimensión en vertical o este h dividido por el espesor de la placa. Como es un elemento plano, estamos perdiendo aquí esta otra dimensión en esta esbeltez, ¿no es cierto? Entonces vamos a introducir, lo vamos a ver con más detalle más adelante, algunas correcciones a esta esbeltez, que esta esbeltez no logra capturar totalmente la geometría del problema que estamos analizando, porque obviamente involucra solamente dos factores, dos dimensiones, nos quedaría esta tercera, vamos a ver un otro factor, un factor corrector que va a capturar también de tipo adimensional, que va a capturar entonces esta otra dimensión y va a generar alguna modificación respecto a esta curva que vemos acá, que va a ser la que representa la resistencia cuando esto falla por inestabilidad en el rango elástico, perdón, el rango elástico, que es como hemos estado hablando todo el tiempo. Y vamos a, como siempre, asumir, debido a la presencia de las tensiones residuales, ¿no es cierto?, o de imperfecciones en el material, que el pandeo también se puede manifestar en un rango inelástico, es decir, cuando hay una fluencia parcial de la sección cuando se produce la falla por inestabilidad. Eh, los factores, si nos vamos ahora ya al tema más concreto, más práctico de la norma de diseño, nuestra norma de diseño, vemos que los factores de seguridad en ambos métodos de diseño son los que habitualmente estamos acostumbrados a utilizar, así que ahí no hay mayor novedad. Ok, entonces, como les mencioné, tenemos que determinar entonces, bueno, ¿y cuándo consideramos que fluye el acero cuando éste está sometido a esfuerzo de corte puro? ¿Ah? Esa es la incógnita. Cuando, cuando el elemento, partiendo desde lo básico, cuando el elemento está sometido a tracción uniaxial, lo tenemos claro, ¿no es cierto? El elemento va a fluir cuando el esfuerzo unitario, el N partido por A, kilo por centímetro cuadrado, por ejemplo, alcance la tensión de fluencia o la tensión de rotura si es que estamos interesados en determinar cuál es la resistencia última del material. Y así se define incluso esta resistencia de fluencia, mediante el ensayo de la probeta sometida a tracción uniaxial. La incógnita surge entonces cuando tenemos estados tensionales más complejos. ¿Cómo determinar en un estado, por ejemplo, tridimensional de tensiones con esfuerzos normales a las caras y esfuerzos tangenciales también presentes, cuándo va a fluir el material? ¿Ya? Y sin la intención de extenderme en lo que es criterios de falla, porque entiendo que ustedes ya lo vieron en sus cursos de materiales de construcción. Hay algunas herramientas que nos permiten representar la intensidad de un estado tensional cualquiera a través de algunas formulaciones que capturan entonces cuán crítico es el estado tensional para el elemento. Y la más famosa, pero no la única, pero que se acomoda muy bien
a representar el comportamiento de los metales es el criterio de von Mises. El criterio de von Mises es un parámetro que tiene unidades de tensión, de esfuerzo, y que se construye a partir de las tensiones principales presentes en el elemento. O sea, asume que yo tengo un estado tensional general y con la metodología ya conocida, ¿no es cierto? Círculo de Moore, etcétera, etcétera, uno determina el estado de tensiones principales. ¿Cuál es el estado de tensiones principales? Es aquel estado tensional que yo, eh, asociado a una cierta dirección de análisis, yo voy rotando los ejes bajo los cuales yo represento los esfuerzos, y entonces en ese eje, en ese sistema coordenado particular, desaparecen los esfuerzos tangenciales y solamente me quedan esfuerzos normales, ¿ya? Ya sea de tracción o compresión en las caras del elemento que estoy evaluando. Y esas tensiones principales, ¿no es cierto? En un caso tridimensional más general serían sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y esta tensión de von Mises entonces se basa en componer lo que se denominan los esfuerzos desviatóricos. Y me imagino que todos ustedes ya lo vieron, ¿no es cierto? Que tiene que ver con las diferencias de las tensiones entre cada cara. ¿Mm? Que estas diferencias son las que hacen más crítico o más solicitante eh, los esfuerzos, perdón, en términos de la solicitación que está actuando sobre el material. Y veamos, calibremos este criterio de von Mises, entonces, calibrémoslo con este ejemplo, con el de la tensión del esfuerzo uniaxial de tracción. Entonces, en este caso, sigma 1, y para ver qué tensión de von Mises obtengo o puedo asociar a la fluencia, ¿ya? Entonces el sigma 1 es la tensión de fluencia, que es el caso con el que quiero calibrar, y las tensiones en los otros dos ejes principales son nulas, entonces me queda que meto esos valores acá en la juguera de la expresión y me da que entonces la tensión de von Mises es igual a sigma 1 y por lo tanto la tensión de von Mises, que representa la fluencia o para la cual yo puedo decir que el elemento fluye, es cuando la tensión de von Mises efectivamente alcanza el nivel de fluencia. ¿Ya? Entonces yo voy a decir que un elemento fluye cuando el estado fluye bajo un cierto estado tensional complejo, cuando la tensión de von Mises que representa ese estado tensional complejo eh, alcanza precisamente el valor de la fluencia. Y lo mismo puedo hacer, ¿no es cierto? El mismo racional, ¿no es cierto? Si hablo de la tensión última. Ok. Entonces he calibrado todo esto que estaba hablando aquí es para calibrar entonces cuando un elemento con un estado tensional complejo alcanza la fluencia. Y eso va a ser cuando la tensión de von Mises adquiere ese mismo valor. Vamos a ver entonces para qué valor de esfuerzo de corte fluye entonces un elemento, o dicho de otra manera, un elemento que está sometido a un esfuerzo de corte puro, ¿para qué valor de ese esfuerzo de corte va a fluir este material? Entonces vamos a asumir que tau sub i es el esfuerzo tangencial que hace fluir el acero de este elemento placa. Entonces, en este estado tensional que estamos viendo acá, los esfuerzos normales son nulos, ¿no es cierto? Los esfuerzos tensionales que estoy viendo acá, pero tengo que sacar los valores principales, porque esos son los que utilizan la tensión de von Mises. Bueno, este estado tensional, si me voy al famoso círculo de Moore, que ha representado en el eje vertical estados de esfuerzos tangenciales,
este estado tensional que estoy viendo aquí queda representado por este diámetro. Yo estoy mirando que solamente hay esfuerzos de corte y los esfuerzos normales son nulos. Entonces, obviamente, si yo quiero los estados principales que corresponden los esfuerzos principales al diámetro que estoy indicando acá, tengo que girar mi eje de referencia, mi sistema de referencia en 45, en 45 grados, ¿no es cierto? Porque es la mitad de lo que tengo que girar en el círculo de Moore, si ustedes recuerdan bien. Bueno, y de ahí uno obtiene entonces que sigma 1 vale el mismo esfuerzo de corte, porque este radio es el mismo radio que está acá, y sigma 2 es menos tau sub i, entendiendo que tau sub i es el esfuerzo de corte que asumimos está haciendo fluir este material. Y como es un problema de tensiones planas, la otra tensión principal es nula. Bueno, reemplazo esos valores acá y me da entonces que la tensión de von Mises es raíz de 3 por este esfuerzo rasante de fluencia. Y si yo quiero entonces saber cuándo fluye este elemento placa, es cuando la tensión de von Mises alcanza la tensión de fluencia y de ahí entonces obtengo que en un elemento tipo placa que está sometido a esfuerzo tangencial uniforme, va a fluir ese elemento cuando el esfuerzo tangencial que lo está solicitando sea del orden del 60% de la fluencia. Y una deducción similar uno puede hacer, o una aproximación similar, con el esfuerzo último o de rotura. Entonces, repito, ¿para qué hice todo este cuento? Para determinar entonces cuándo un elemento sometido a corte fluye. Y va a fluir cuando ese esfuerzo de corte, ese esfuerzo tangencial, ese esfuerzo rasante, alcance un 60% de la tensión de fluencia. Está claro, ¿no? Espero que se quede un poco más clarificado en la medida que vayamos avanzando. Eso respecto a la plastificación, entonces, ¿cuándo el elemento va a ser capaz de plastificarse? Cuando el esfuerzo de corte, cuando sea capaz de alcanzar un esfuerzo de corte en la sección, ese corte medio que vimos antes, cuando este valor de acá alcance el 60% de la fluencia, vamos a decir que esta alma se plastificó por corte, ¿ya? Ah, ok. Y ahora veamos cuándo va a haber falla por inestabilidad, porque para que haya inestabilidad tiene que haber compresión. Entonces estábamos analizando este elemento, ¿no es cierto? Que está, si yo analizo un elemento ahí pequeño, finitesimal, sometido a corte puro, y lo que hice anteriormente, determiné las tensiones principales girando 45 grados, ¿no es cierto? Y me dio que una cara está en compresión y la otra en tracción y con la misma intensidad que el esfuerzo tangencial. Y esto queda mucho más claro, ¿no es cierto? Aquí gráficamente, ¿no es cierto? Si yo veo, proyecto estas flechas, que estas flechas están tendiendo a estirar el elemento en esa dirección y a comprimirlo en esta otra, que es lo mismo que obtengo yo del análisis de los esfuerzos, de las tensiones principales, ¿no es cierto? De irme de este diámetro que está acá a este otro diámetro que representa esta otra figura. Entonces, cuando hay esfuerzo de corte, hay compresión. Hay compresión porque si yo giro mi sistema de referencia, en este caso particular en 45 grados, voy a estar viendo que esto es lo que está sufriendo el material. ¿Ah? Y si hay compresión, que sería en este sentido, hay inestabilidad. Cada vez que tenemos compresión, repito cada vez que puedo, está presente la posibilidad de inestabilidad o de pandeo. En este caso lo que se va a pandear es el alma de la viga o el elemento que está sometido al esfuerzo de corte. Y
sin adentrarnos en las deducciones teóricas analíticas, vamos a ver que esa tensión crítica de corte, la que genera la falla por inestabilidad, ahora no estoy viendo la rectificación, sino que cuando se produce la inestabilidad asociada a esta compresión, hay un pandeo local aquí, pero originado por este corte que a su vez genera, que en realidad está generando compresión y por lo tanto puede dar origen a un pandeo local, va a estar representado por una expresión como esta, que es la que ya hemos visto varias veces, en particular para el pandeo local de elementos sometidos a compresión, con alguna corrección aquí por el hecho de que esfuerzo de corte, ¿no es cierto?, que aparece un parámetro K sub B y el resto es lo mismo, con la esbeltez en este caso representada, eh, capturada por la razón entre la altura libre del alma, si esta fuera el alma de la viga WT, dividido por su espesor, ¿ya? Elevado al cuadrado como es común, y el pi cuadrado E que hemos visto repetirse a lo largo de todo el curso. Entonces hay un esfuerzo de corte crítico, que es el que muestra la expresión en la parte inferior de la lámina, que representa el esfuerzo de corte eh, que genera el pandeo local de esa placa, asumiendo que estamos en el rango elástico del material, porque es una de las hipótesis fuertes de esta deducción. Entonces, aquí para graficar mejor, vemos una viga, esta es una viga obviamente experimental, eh, de dimensiones y materiales determinados o definidos precisamente para poder visualizar este efecto. Es una viga corta, poco esbelta, eso es típico de, de los elementos sometidos a corte. El corte va a ser relevante en vigas altas y en vigas eh, con una altura grande en comparación a su longitud, es decir, poco esbelta. Entonces, la flexión no se va a manifestar totalmente y el corte va a ser el protagonista. Entonces, si me dan un minuto. Entonces vemos la viga simplemente apoyada aquí. Es una viga, está resultando que iba a dibujar esto, pero bueno, a ver acá. Una viga así, ahí, y que tiene una carga aquí. ¿Ya? Entonces acá están las reacciones. Y si yo tomo un elemento que está aquí, ese elemento está sometido a un esfuerzo de corte así, y por lo tanto, ese elemento siente que está, si yo lo giro aquí y me pongo aquí en los 45 grados, está sintiendo eso. Y por lo tanto, y lo mismo acá, voy a poner el lado de acá para ser más consistente con la imagen, este está sintiendo que lo están apretando así y que lo están traccionando en la otra dirección. Y por lo tanto, en esta dirección debiera generarse el pandeo local, que es la dirección que ustedes ven aquí. Y aquí, obviamente, se produjo, este está comprimiéndose así. Esta es la reacción. ¿Se entiende o no? Se captura la manifestación de la inestabilidad asociada al esfuerzo de corte. Sí, creo. ¿Sí? Ok.
En hormigón, hicieron el curso de hormigón armado, les hablaron del análisis puntal tirante, En lo ¿no? personal no me ¿No? suena. Ya, ok, bueno. Entonces, otra manera de visualizar esto, otra manera de visualizarlo, siempre es conveniente a veces tener, es la, esto, las fuerzas van así. Cuando son vigas poco esbeltas, son cortas, no se alcanza a generar la distribución. Vigas altas en hormigón, ¿vieron, no? Tampoco. Bueno, y acá queda traccionado. Entonces, y estas son las líneas de compresión. Entonces, por aquí esto se comprime, pues más o menos aquí, es como que aquí hubiera una diagonal y aquí hubiera un tirante. Es como que esta estructura yo la fuera algo así, ¿no es cierto? Esta diagonal está comprimida. ¿Mm? Y es más o menos el mismo análisis que uno ve acá, pero esta es esto de que le dibujé acá es más bien desde la elasticidad y lo que estamos analizando nosotros más bien desde la resistencia material. Si es que logran, si es que le hace sentido esa diferencia que le estoy destacando. La resistencia material es la teoría de elasticidad simplificada, ¿ya? Y que funciona bajo ciertos criterios. Ok, entonces este esfuerzo de corte genera una falla de inestabilidad que se va a manifestar en la medida que este elemento que está resistiendo aquí, esta alma sea lo suficientemente esbelta, que las dimensiones transversales que tenga, largo o altura, ancho o altura, en comparación con su espesor, sean relativamente grandes. ¿Mm? Ok. Ah, cresta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. Bien, vámonos entonces habiendo ya barrido los conceptos, no hay mucho más de lo que yo ya les expliqué. Vámonos ahora, aterricemos este tema a la norma, propiamente tal. ¿Mm? Entonces, si uno va a la norma, se encuentra con expresiones que están representadas en este gráfico. Entonces vemos la plastificación. Aquí la plastificación va a estar dada, la expresé en términos del esfuerzo tangencial, normalizado la tensión de fluencia, entonces ya sabemos que cuando el tau alcanza el 60% de la tensión de fluencia, definida como la fluencia del ensayo de tracción, el alma se plastifica por corte, ¿ya? Y quizá eso no lo he expresado bien. El esfuerzo de corte, entonces, ¿qué significa que se plastifique? Que si yo tomo una porción aquí tengo la viga, ¿no es cierto? Y tomo una porción de ahí del elemento, que esta porción entonces, producto del esfuerzo de corte, se desangula y hay un ángulo, y ese ángulo entonces se vuelve, se logra la plastificación, pues está el tau y está, y entonces esta deformación alcanza una condición plástica, ¿ya? Porque los esfuerzos tangenciales o de corte o de cisalle determinan desangulación. Entonces, como que el elemento, la viga le pasará esto, y que se ha visto también a veces, ¿eh?
como que en esa zona se produce una deformación importante por el efecto del esfuerzo de corte. Ok, y tenemos entonces el rango elástico. El rango elástico que está definido por esta expresión. Y como les mencioné, este FLT que está aquí captura solamente una dimensión versus el espesor, nos falta la otra dimensión. Y eso queda capturado en este parámetro K sub B, ¿ah? Eh, que queda representado por estas expresiones, que son simplificadas después en la norma, este 534 se transforma en 5, y que fueron definidas por Galambos aquí, en realidad es antes del 98, mucho antes, pero aquí yo les puse la referencia del libro nomás, ¿ah? Entonces vemos que cuando la dimensión longitudinal es larga, partido, recordemos aquí, vamos a hacer el mono, que este es lo que estamos analizando, eso es A, eso es H, y esto tiene un espesor T. Entonces, si A es mucho mayor que H, es decir, si tengo una cosa así, entonces este caso B es mínimo. ¿Se fijan? Toma un valor mínimo. ¿Qué quiere decir? Que este caso B me manda la resistencia para abajo. Y si es así, entonces aumenta, ¿ah? Y me manda la expresión para arriba. ¿No? Entonces, lo que estoy diciendo es que me conviene tener paneles en que el A versus el H sean más o menos del mismo orden, ¿ah? Que estamos viendo por acá. Y eso, entonces, es lo que explica, y aquí me voy a devolver, bueno, después explica esos elementos que veíamos en esa viga del puente, esa viga verde, que teníamos unos elementos que iban dispuestos así, que se llaman atizadores de rigidez y que los vamos a ver a continuación, que lo que hacen es limitar entonces ese parámetro A, de manera que este parámetro K sub B crezca, y crezca entonces también la resistencia. Eh, entonces tenemos el esfuerzo crítico y la resistencia nominal, me salté aquí, la resistencia nominal va a ser el esfuerzo crítico multiplicado por el área de corte, y esto ya lo expliqué, este A sub W o A sub B, que aparece en otra eh, literatura, siempre se mide, o he asumido que la sección resistente es la que está actuando en la dirección del esfuerzo. Es decir, si aquí el esfuerzo, este fuera un elemento que está solicitado de esa manera, entonces esa es el área de corte. Toda la altura está multiplicado por el espesor. Y acá lo mismo, es D, ya sea que el perfil sea laminado o soldado, el área resistente es con toda la altura, ¿ya? Distinta es cuando yo quiero ver la esbeltez, que va a ser el H partido por el espesor, ahí el espesor del alma y el H es la altura del alma, ahí sí que hay diferencia, ahí se considera solamente la altura libre, ¿ya? Esta es la altura libre y esta de aquí es la altura total, ¿no? Del elemento. Ok, ya, esto ya es la norma, ¿ah? Esto es NSH 4271. Entonces, ¿qué dice? Que la resistencia nominal, que es la resistencia teórica, a la cual
un elemento sometido a corte falla, es esta. Es esto que está aquí, es lo que uno podría denominar que es el corte plástico. Esto de aquí es el corte plástico. Es la tensión de cizalla que hace fluir por corte por el área de corte resistente. ¿Ya? Ese sería este máximo que está acá, en el gráfico del lado derecho, esa condición. ¿Ya? Y estos son distintas maneras, así son los ocurrentes de la norma, ¿no? Para expresar esto, pero y este factor es un factor corrector que incorpora la factibilidad de falla por inestabilidad. Este es un factor menor que uno, de manera que entonces la resistencia nominal es la resistencia plástica, el corte plástico, multiplicado por un factor que vale uno. Nuevamente, si esta es el test H partido por T está bajo un cierto rango, ¿no es cierto? Que aquí estaríamos en el rango plástico de falla. Y eh, si la test es muy grande, ese C sub B es menor que uno, ¿no es cierto? Y se va achicando con una expresión tipo Euler, ¿no es cierto? Dependiendo de inversamente de la test al cuadrado. Y aparece este factor K sub B, que para este gráfico fue graficado como 5, que el K sub B, recordemos, es una función del A partido por el H, de la proporción o factor de forma del panel que estemos, cuya resistencia al corte estemos analizando. Y estos límites de acá, que vendrían a ser en la jerga que hemos ocupado antes, ¿no es cierto? Como un lambda P o un lambda R, tienen ese concepto, están en la norma expresados ahora en forma directa, explícita, con estos factores que están acá. Ese sería lo que antes denominamos lambda P y esto sería lo que antes denominamos lambda R, para efectos de lo que es la resistencia al esfuerzo de corte. El factor K sub B, como vimos anteriormente, y les comenté, la norma simplifica la expresión y le coloca 5 ahí en los dos factores que vimos anteriormente. Eh, Establece algunas restricciones. Eh, Dice que K sub B es 5, es el valor mínimo, aunque la fórmula es de más chico, dice no, el valor mínimo es 5 y también va a valer 5 si esta proporción es mayor que 3. Si el panel entonces es más que 3 veces la altura de largo, se asume K sub P igual 5. Y la diferencia con la fórmula de Galambos que vimos anteriormente es mínima. ¿Ah? O bien, si es mayor que 3 o si no, si se cumple esta otra condición. El efecto del K sub P, obviamente lo que va, si nos pasamos al lado derecho de la imagen, obviamente lo que va haciendo es que va aumentando la resistencia al corte que queda representada en este parámetro C sub B, ¿no es cierto? Entonces, mientras más se parece la dimensión A a la dimensión H, o menor incluso, la resistencia al corte va aumentando. Obviamente siempre teniendo como límite C sub B igual 1, ¿no es cierto? Porque es la resistencia física determinada por la plastificación por efecto del esfuerzo de corte. Y aquí hay algunas definiciones abajo para algunos elementos particulares, ¿no es cierto? En particular para las almas de las vigas T o para esto, ¿no es cierto?
o para los ángulos que vimos anteriormente. Cómo calcular los casos B y los C sub B. Lo que acabamos de ver es como la metodología más tradicional, más comúnmente utilizada. No obstante, la normativa tiene algunas eh, disposiciones muy particulares que poco nos afectan a nosotros porque usamos perfiles soldados, pero hay una disposición aquí que la pongo más bien para completar nomás los contenidos del curso, que permite aumentar un poco cuando tengo perfiles H laminados y que no están afectos a pandeo local por corte, es decir, que alcanzan la plastificación, C sub B igual 1, ¿no es cierto? Para esto, y con bajo esos límites de esbeltez del alma, permite relajar un poco los factores de seguridad, es decir, ser un poco menos conservadores y en vez de multiplicar por 0,9 en el RFD, multiplicamos por 1 o dividir por 1,67, dividimos por 1,5, entonces estamos ganando aproximadamente un 11% más de resistencia al esfuerzo de corte. Pero esto es una cuestión más bien anecdótica para lo que es nuestra práctica del diseño estructural. Y algunos casos especiales también donde hay que destacar algunas consideraciones asociadas más bien a los métodos de fabricación de estos perfiles. En las secciones tubulares cuadradas o rectangulares, ahí vemos las definiciones de los parámetros geométricos. El H minúscula es la longitud libre, que no involucra las zonas curvas ahí de las esquinas. El H es la altura total, en este caso particular. El área de corte, si ustedes ven aquí, varía un poco, ya no es la altura completa, que era la altura recta, la que veíamos antes, los tramos rectos de alma, obviamente asumiendo que la fuerza actúa en esta dirección. ¿Ya? El T sub V se calcula como ya hemos visto, con los FLTS, esos valores lambda P y lambda R que ya hemos visto. A su vez se asume 5 porque aquí nunca en los perfiles tubulares rara vez se van a colocar elementos atiesadores para disminuir los tamaños de afectos al pandeo. ¿Mm? Y hay una consideración aquí que puede a veces tener cierta influencia o relevancia, es que uno tiene que trabajar con el espesor de diseño, que es distinto al nominal. El nominal es el que aparece en el catálogo. ¿Ah? El de diseño es un poquito más chico, en los casos va a depender del método de, de fabricación del tubo. Si es un tubo soldado por resistencia eléctrica, es decir, que esta cosa se unió ahí, ¿no es cierto? Mediante estos lo juntaron, ¿no es cierto? Y por resistencia eléctrica se hizo la unión, se castiga con un 7% de ese espesor y en cambio cuando es con, con soldadura ya más convencional, de arco sumergido, ahí se permite usar el valor completo del espesor. Son pequeños detalles que a veces pueden determinar la validez o no de un diseño. Las secciones tubulares redondas, también, estas son pocas veces usadas, bueno, lo mismo las cuadradas, ¿no es cierto? Quizás un poco más, pero las redondas menos, son usadas como elementos sometidos a flexión. Aquí acuérdense que el problema del corte básicamente es cuando están los elementos usados como viga, pero sí aparecen mucho como topes sísmicos o como llaves de corte, estos perfiles cajones o tubulares. La teoría, la teoría de pandeo en una sección circular es totalmente distinta a una sección conformada por elementos planos como armas y alas, ¿ya? Entonces aquí no está el detalle, pero las expresiones son totalmente diferentes. Se,
se generan algunos fenómenos aquí de acoplamiento entre fallas del elemento integral y fallas locales, y en definitiva queda expresado en estas fórmulas que ustedes ven ahí, las cuales no vamos a entrar en mayor discusión. En este caso, la esbeltez que se determina el diámetro exterior dividido por el espesor, que lo podemos ver ahí y acá, ¿no es cierto? Pero además acá aparece este LB que es una suerte de... Aquí ya entra a participar la forma del diagrama de flexión, etcétera, y el diagrama de corte. ¿Mm? Y ya empieza a comprometerse, no es una falla hacia a las dimensiones de la sección, sino que depende del elemento. Podría ser cierta similitud uno con lo que es el volcamiento. Otra cosa importante de destacar es que para las secciones circulares, el área resistente, el AW, es la mitad del área total. Es como que uno dijera, estas partes de ahí son las que están resistiendo el corte. Y simplificadamente se usa la mitad y acá abajo, bueno, la corrección que ya hemos visto dependiendo del método de fabricación del tubo. Muy poco frecuente estas verificaciones, salvo, hoy, como les digo, en tope sísmico. ¿Mm? Ya, entonces, me voy a devolver. Hemos visto que el, la función de forma que finalmente determina este parámetro K sub B, ¿no es cierto? Esta relación de forma entre el largo y la altura del panel, afecto eventualmente a bandeo por corte, juega un papel relevante. O sea, yo aquí puedo aumentar, ustedes vean, esta escala aquí aumenta, no sé, del simple al doble. ¿No es cierto? Si yo puedo de alguna manera manejar este parámetro. Y la manera de influir en ese valor es básicamente afectando este parámetro A. Y ahí aparecen estos elementos, los denominados atiesadores de rigidez. ¿Ya? Los atiesadores de rigidez entonces son placas que se disponen perpendiculares al alma, cuyo pandeo yo quiero evitar, ¿no es cierto? Y lo que yo estoy buscando es que aquí es más o menos lo mismo que he visto siempre, ¿no es cierto? Que en vez de que se me produzca el pandeo así, eh, se dé he disminuido el tamaño afecto a pandeo, en definitiva. ¿Ah? Entonces estas son placas de acero que atiesan, lo que están haciendo es definir entonces que los bordes que no se pueden libres o restringidos al movimiento, entonces quedan determinados por las alas y estos atiesadores. Esos atiesadores se sueldan, tienen que ir obviamente unidos al alma, ¿no es cierto? Tienen que ir unidos al alma para poder atizarla, para poder fijar que esa es una línea del alma que no está afecta, no puede ser, estar involucrada en un pandeo local, en un ahogamiento o en una, entre comillas, guata de un pandeo por efecto del corte. En aplicaciones convencionales típicas, esos atizadores además se sueldan a la sala superior e inferior. No obstante, en elementos que estén sometidos a fatigamiento, y cuando un elemento está sometido a fatigamiento, cuando está sometido a ciclos de carga, por ejemplo, una viga en un paso sobre nivel, una viga de acero de una carretera, ¿no es cierto? El paso de los vehículos va generando innumerables ciclos de carga y esos ciclos de carga generan fatigamiento. Vamos a verlo con más detalle
el curso que viene y a lo mejor la próxima día viernes les puedo dar algún barniz así para entender un poco más. El fatigamiento no es otra cosa que el crecimiento de grietas, de fisuras. Si yo tengo una fisura en el acero y ese acero está sometido a ciclos de tracción-compresión, por ejemplo, cada vez que viene la tracción, la grieta va aumentando un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, hasta que la sección resistente ya no es capaz de soportar los esfuerzos y entonces se produce la falla, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que evitar estos puntos de inicio de fisura. ¿Dónde se genera estos inicios de fisura? Donde yo tengo discontinuidades en el material, discontinuidades que pueden ser geométricas, porque hay una esquina entrante, algo donde se generan concentraciones de tensiones, en definitiva. Y eso es también donde yo hago soldadura, ¿ya? Donde yo sueldo. Entonces, esta ala, si es una viga simplemente apoyada, el ala inferior siempre va a estar sometida a tracción. Y entonces va a ser mortal si resuelto, pongo un cordón de soldadura transversal ahí en el ala, ¿ya? Y por eso, en estos casos especiales de elementos sometidos a ciclos de carga, sí que se van a disponer atiesadores, esos atiesadores no se hacen llegar hasta abajo, ahí hay un espacio que es la recomendación, y no se sueldan entonces al inferior, sino que quedan soldados al ala superior, que en este caso está siempre comprimida y por lo tanto no está afecta al crecimiento de grieta y obviamente también al alma para que cumpla su labor. Eh, de la batería. Para que estos atiesadores sean efectivos, tienen que tener obviamente una rigidez mínima queda expresada en esas formulaciones que están presentes ahí. El atizador puede ir por ambos lados, como, como muestra, como muestra aquí la figura, o solamente por un lado. Lo habitual es que se coloquen por ambos lados del elemento del alma que yo quiero atizar. ¿Hay alguna duda? Hola, hola. Hola. No, profe. ¿No? Ya. Oye, ya, vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos queda un tema muy chiquitito del esfuerzo de corte. El día viernes vamos a rematar el corte. Vamos a aprovechar de hacer un ejemplo también. ¿Ya? Recuerden que este día miércoles tienen ejercicio. ¿Ah? Y, perdón, este miércoles tienen clase auxiliar. ¿Ya? Porque la próxima semana ya tendríamos el control número 2. El Así que control quedamos entra hasta así. flexión. El control va a entrar hasta flexión. Sí. Ya. Quedamos hasta acá entonces por hoy día. ¿Ah? Que estén muy bien y nos vemos el día viernes presencial. Ya, profe, que esté Chao, bien. chao. Chao, Chao. profesor. Ustedes también, chao.